Muy bien, una ecuación cuadrática se representa de la siguiente forma: ax cuadrado más bx más c igual a 0. Esta expresión en forma de ejemplo sería así: 2x cuadrado más 3x más 1 igual a 0. Como pueden ver, las letras representan números constantes, ¿correcto? Ahora, toda ecuación cuadrática se caracteriza por tener solamente hasta dos raíces, ya que vemos que el grado de esta expresión algebraica, de este polinomio que estamos viendo aquí, es de grado 2 por ser el mayor exponente. Ponemos grado 2, por lo tanto, tiene hasta dos raíces o posibles valores para x. Ahora, si por concepto sabemos que tiene hasta un máximo de dos raíces, entonces podemos decir que toda ecuación cuadrática ax cuadrado más bx más c igual a 0, podemos dividirlo en tres partes. Es decir, cuando tiene dos raíces reales, ¿ya? Cuando tiene solamente una raíz real, o cuando tiene raíces complejas. Dos raíces complejas, que tiene que ver con los números complejos, o sea, los números imaginarios. O también se conoce como no tiene raíces reales, ¿no? Lo dividimos esta parte en tres tipos de resultados que tenemos. Recuerden que raíz representa el valor que puede tomar para x, ¿correcto? En este caso tenemos hasta un máximo de dos raíces, que pueden ser en un caso dos raíces reales, en otro caso una raíz y en otro caso dos raíces complejas, ¿no? También se puede decir que no tiene raíces reales. Y esto se relaciona con la discriminante. La discriminante, vamos a ponerlo así, representado como un triángulo, cuando es mayor que 0, se cumple que tiene dos raíces reales. La discriminante, cuando es igual a 0, tiene una raíz real, y cuando la discriminante es menor que 0, tiene raíces complejas, ¿correcto? Ahora, pero se van a preguntar, ¿pero qué es una discriminante? La discriminante está dado por el siguiente valor: b cuadrado menos 4 veces ac, ¿correcto? Esta viene a ser el valor. ¿Y quién es b, quién es a y quién es c? Simplemente los coeficientes que tenemos aquí en esta expresión algebraica. Si por ejemplo tuviéramos el 2x cuadrado más 3x más 5 igual a 0, ya sabemos que 2 vale a, el b vale 3 y el c vale 5. Muy fácil, simplemente reemplazamos por esos valores a, b y c en esta fórmula y tenemos la discriminante, ¿correcto? Vamos a relacionarlo aquí. Cada caso con su tipo de discriminante. Dentro de las ecuaciones cuadráticas, al ser una ecuación, también debemos saber que podemos hallar esas raíces, tanto las raíces complejas o también raíces reales, ¿correcto? Entonces, para poder hallarlo, vamos a utilizar dos tipos o modos de solución. La primera es por el método del aspa simple, que es un método de factorización, pero aquí lo vamos a utilizar para hallar las raíces. Y el otro método es mediante la fórmula general. El aspa simple. Vamos a explicar el aspa simple mediante un ejemplo muy rápido. Tenemos el x cuadrado más 2x menos 8 igual a 0. ¿Qué hacemos por aspa simple? Buscamos aquí dos números que multiplicados que me den x cuadrado. Y también dos números que me den el valor de menos 8. En este caso vamos a elegir más 4 y menos 2. Simple, multiplicamos en cruz, que x por 4 me queda 4x, x por menos 2, menos 2x. Simplemente sumamos hacia abajo y debemos corroborar que el término que está aquí en el medio, al sumarse aquí, debe ser lo mismo, esta solución. Seleccionamos esta expresión y aquí esta expresión y tendríamos x más 4 multiplicado por x menos 2 y esto es igual a 0. O sea, toda esta expresión que tenemos aquí, tres términos, lo hemos factorizado en dos términos, ¿no? X más 4 por x menos 2, que es lo mismo. Para que esto se cumpla, para que la multiplicación de ambos me dé 0, ¿qué tiene que ocurrir? Que x más 4 sea igual a 0 o x menos 2 sea igual a 0. Tendríamos x igual a menos 4 y x igual a 2. Tendríamos el x1 y el x2. Estas dos posibles soluciones, si nosotros reemplazamos aquí nuevamente la ecuación, me va a dar igual a 0. En estos dos puntos, x igual a 1 menos 4 y x2 igual a 2. Ahí están las dos soluciones. Ahora lo vamos a hallar mediante la fórmula general. Nuevamente la misma ecuación y lo comparamos con la forma general de una ecuación cuadrática, lo que hemos puesto aquí al inicio. Tendríamos ax cuadrado más bx más c. Haciendo la comparación correspondiente, diríamos que a, ¿cuánto vale? A vale 1. El b vale 2. Y el c, ¿cuánto vale? Igual a menos 8. Correcto, ahí tenemos los tres valores para a, b y c. Pero eso, ¿de qué va a servir? Para poner la fórmula general de una ecuación cuadrática. x1, 2 para las dos raíces. Tendríamos menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 veces ac sobre 2a. Esta fórmula lo hemos demostrado en este canal. Si no lo has visto, lo estoy dejando en una tarjeta en la descripción del video para que puedas observar esa demostración. Finalmente, diríamos menos b reemplazando
Mira, menos 2, simplemente reemplazar nada más aquí, es complicado. Tendríamos 2 al cuadrado menos 4 veces 1 por el valor de menos 2 por 1. Tendríamos menos 2 más menos 4 menos 4 por menos 8, me saldría menos 32, menos 32 por menos, me saldría más 32. Raíz cuadrada por 2. Finalmente, resolviendo, tendríamos menos 2 más menos raíz cuadrada de 36, que ya sabemos cuánto es 6, ¿no? De frente, más menos 6 sobre 2. Aquí vamos a tener dos respuestas. Y es justo lo que queríamos, porque recuerden aquí la fórmula es x1, 2. O sea, va a haber dos resultados por ser el más menos. Uno con el más y uno con el menos. Menos 2 más 6 sobre 2. X2 igual a menos 2 menos 6 sobre 2. ¿Cuánto me sale aquí? Me saldría menos 2 más 6, valor de 4. 4 entre 2, 2. Menos 2 menos 6, menos 8. Menos 8 entre 2, menos 4. Listo. Y como pueden ver, me ha salido las mismas respuestas o las mismas raíces que hemos hallado en el aspa simple. Y finalmente vamos a ver las propiedades correspondientes a las ecuaciones cuadráticas. Dentro de las propiedades tenemos la suma de raíces, que se representa con x1 más x2 y su fórmula correspondiente es igual a menos b sobre a. Recuerden que a y b y c representan coeficientes de la ecuación cuadrática, ¿correcto? Simplemente tenemos esos números y los reemplazamos y tenemos la suma de raíces. ¿Cómo sería la multiplicación de raíces? También existe una fórmula. Sería x1 por x2 igual a c sobre a. También existe la resta de raíces y está dado por x1 menos x2. Te dan un más menos la raíz cuadrada b cuadrado menos 4ac sobre a. Ahora, ¿por qué me da más menos? Simplemente porque no sabemos cuál de las raíces va a ser el mayor. Dependiendo cuál es el mayor y en qué posición lo pongamos, va a salir un valor negativo o un valor positivo. Por eso se pone más menos. ¿De acuerdo? En muchas ocasiones incluso lo ponen con valor absoluto. Y finalmente tenemos la otra forma representativa para obtener la ecuación cuadrática. Es decir, esta. Sería x cuadrado menos la suma de raíces por el x más el producto de raíces. Como pueden ver, tanto la suma y la multiplicación de raíces están dentro de la ecuación cuadrática siempre y cuando aquí el coeficiente que acompaña el x cuadrado sea 1. Muy bien, eso sería todo con respecto a las ecuaciones cuadráticas. Si te ha gustado el video, por favor no te olvides de darle un like, suscríbete al canal. Y si deseas ver este tipo de videos de forma rápida y concisa con respecto a los conceptos, como puedes ver el video es muy corto, dime en los comentarios qué tema te gustaría hacer de forma rápida con respecto a las matemáticas o física para poder explicarlo en un video. ¿De acuerdo? Así como este de aquí que ha sido muy rápido como has podido ver. Nos vemos hasta un próximo video. Hasta luego.